¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden todos muy bien. Hoy tengo el agrado de decirles que es el primer video promocionado en el canal. La verdad que nunca pensé que iba a decir eso. Así que primero y principal le quiero agradecer a ustedes, los que me siguen hace un año ya casi que tiene el canal, que la verdad que nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Y después también agradecer obviamente a Brender Studio, que son los que van a patrocinar este video. Y la verdad que fueron súper amables, me ayudaron en todo el proceso para usar su aplicación y son la verdad que muy buena onda. Para resumirles un poco, Brender Studio es una página de renderizado en la nube, y si no sabes lo que es eso ahora te lo explico mejor. Así que nada, les voy a contar un poco sobre la aplicación, les voy a mostrar un ejemplo también obviamente, y después por último al que le interese voy a dejar la última parte del video para enseñarles a hacerse su cuenta, descargar el programa y cómo configurarlo. Creo que a los que no tengan una computadora muy potente o simplemente si querés renderizar un proyecto grande y no tenés el tiempo para hacerlo, esta aplicación de verdad que les puede servir bastante. Es más, después de este video tengo un par de ideas, así que es muy probable que lo use también. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Bien, ya estoy acá en Blender 4.2, después les explico por qué voy a usar esta versión. Pero bueno, tengo acá preparada una animación dentro de todo simple que dura 250 frames a 30 fps y 1920 x 1080. Quería hacer una comparación de cuánto tarda en renderizar esto en mi computadora, cuánto tarda con Brender Studio. Así que bien, lo único que hay que hacer acá, poner acá en el formato de salida, poner PNG, y después la resolución, los samples y todas las demás cosas se pueden cambiar dentro de Brender Studio. Algo muy importante también antes de subir tu archivo de Blender a Brender Studio es que en el archivo de Blender tenés que ir a File, External Data y Pack Resources y después guardarlo. Básicamente lo que hace es guardar todas las texturas o modelos que usaste dentro del archivo de Blender, así cuando los servidores abran tu archivo de Blender tienen todos los recursos y no te salen texturas en ese color violeta cuando falta alguna textura en el archivo. Bien, acá estamos en Brender Studio. Después les voy a explicar más a detalle, pero ahora les voy a mostrar cómo sería para renderizar acá. Como es una animación y quiero que tarde menos, voy a ir a GPU Rendering. Acá voy a ir a animación. Vamos a poner un nombre al proyecto. Le voy a poner Miner Test. Acá tenemos que seleccionar nuestro archivo de Blender. Ahora tarda en cargarlo un poquitito. Ahí está. Y acá abajo tenemos los render settings, que es básicamente lo mismo que está en Blender. Por defecto se va a poner como estaba en el archivo. Como ven acá, 300 samples, 1920 x 1080, formato de salida que habíamos puesto PNG, eso es muy importante. Animation Preview, básicamente cuando lo renderizás te deja por un lado la secuencia de PNGs en un zip y también te genera un preview en MP4. Está bastante bueno para ver cómo quedó. Acá la versión de Blender 4.2. Acá después los voy a explicar bien, pero básicamente seleccionamos qué tipo de máquinas queremos para renderizar el proyecto. Esto es una hora, que es lo que más o menos queremos que tarde el render. Y esto es el número de veces que va a intentar hacer el trabajo por si alguna de las veces falla. El array size es básicamente la cantidad de servidores que abre con la misma configuración de GPU. Y acá tenemos Basic, Standard, Advanced. Básicamente como dice ahí, tiene dos CPUs, 12 GB de RAM y una GPU. Cuanto más pesada sea su escena, deberíamos elegir un valor más grande, pero generalmente con GPU Rendering, con el Basic es suficiente. Después solo quedaría tocar acá abajo Review and Submit. Acá tenemos un resumen de todo lo que elegimos y le damos Submit Show. Acá va a cargar los archivos y configurar todo. Hay que esperar un poquito nomás. Ahí ya terminó de cargar y acá vamos a ver en Running Jobs que está nuestro render y el progreso en una barrita. Así que voy a volver en un rato y vamos a ver cómo termino. Bien, una vez que termina, acá en Render Projects va a estar nuestra carpetita. Y como ven, acá tenemos el archivo Blender que nosotros subimos, un preview de un frame, el preview en video que nos generó, acá está la animación. Y también un zip con todos los frames, que simplemente lo podemos tocar acá y descargar. Y como ven, acá están todos los frames en una carpetita, una secuencia de PNGs como tiene que ser, y ya estaría. Como en el proceso de renderizar es súper simple. Bueno, y ahora para hacer la comparación voy a renderizar un frame con mi tarjeta gráfica para ver cuánto tardaría en hacer el render. En Blender Studio, si se acuerdan, pusimos que intente hacer el trabajo en una hora y lo hizo en menos de una hora, lo hizo como 50 minutos. Miren, acá en mi compu este frame tardó 30 segundos, así que 30 por 250 frames es lo que dura la animación, dividido 60. En mi compu hubiera tardado 125 minutos, o sea 2 horas y 5 minutos. Así que ven, claramente en Blender Studio fue más rápido y obviamente lo bueno es que yo no usé mi computadora para renderizar. Primero, lo que seguro todos quieren saber es cuánto sale esto. Y para ser más claros, Blender Studio en sí, que es la interfaz la cual usamos nosotros para usar los servidores de Amazon,
es gratis, es completamente gratis este programa. Lo que nosotros estaríamos pagando son usar las computadoras de Amazon. Bien, para saber cuánto les salió el render, lo que pueden hacer es esperar a fin de mes a que les cobren, o si quieren saber más específico, tienen que ir acá a las opciones que habían elegido. Yo había elegido On Demand GPU G5 y Array Size 4. Esto del array sería, estamos generando 4 máquinas para que trabajen en nuestro proyecto. Entonces hay una forma de sacar la cuenta, que si nos vamos a esta página tenemos los precios de los servidores de Amazon, y acá voy a buscar G5, voy a tocar el que dice G5 y acá tendríamos los precios on demand y spot por hora, se puede cambiar a por minuto. Como ven, spot es un poco menos de la mitad de precio, así que es bueno saberlo. Y solo habría que hacer la cuenta de cuánto nos tardó render, que habían sido 48 minutos por 0,0168, que es el precio on demand por minuto, da 0,80, pero yo había usado un array de 4, es decir, que usé 4 servidores de estos. Entonces, por 4, 3,22 me dio el render, que se hizo en 48 minutos. Pero bueno, como les decía, yo usé GPU, que es más caro, usé On Demand, que es más caro también, y usé un array de 4, que es más caro también. Es decir, que si usan CPU Rendering, usan Spot CPU, les va a salir centavos en vez de $3, como para darles un ejemplo. Otra cosa que me avisaron que les diga es que cuando se hagan una cuenta nueva no van a poder usar el GPU Rendering, básicamente porque a medida que usas el programa tenés que ir pidiendo que te den más cuota, que sería más servicios, que no voy a entrar en detalle, pero cualquier cosa me preguntan o les mandan un mail a ellos. Así que bueno, ahora voy a pasar a la parte del video donde explico cómo instalarlo a los que les interese y al final darles un poco más de detalles sobre la aplicación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacernos una cuenta en los servicios de Amazon, porque esto después se conecta con la aplicación. Acá se hacen como cualquier cuenta, se ponen un nombre, el email, le pueden dar acá a verificar, les va a llegar un código al mail, lo ponemos ahí, verificamos y listo. Ahora te van a pedir poner una contraseña. Continuamos. Acá te preguntan cómo planeas usar los servicios de Amazon. Vamos a poner proyectos personales. Acá completan con su nombre, dirección, número. Vamos a continuar. Les van a pedir una tarjeta de crédito. Acá no se preocupen, solo les van a cobrar cuando se pongan a renderizar algo. No les van a cobrar nada extra. Acá otra vez les van a pedir un número de teléfono porque les va a llegar un código. Ponen el código que les llega al celu. Bueno, y una vez verifiquen, les va a aparecer esto para seleccionar su plan. Acá no se preocupen, tienen que poner Basic Support. Y acá ya completamos el sync up. Una vez que terminan, van acá a la consola de administración. Los va a llevar a una página así, no se preocupen, está lleno de menús. Van acá arriba a la derecha, van a credenciales de seguridad. Y acá a la izquierda vamos a usuarios. Y acá van a ver que no tienen ningún usuario creado, tienen que tocar crear usuario. Nombre de usuario. Bien, ponen su nombre de usuario, eso lo dejan así. Y le dan a siguiente. Bien, acá tocan el último casillero, les van a aparecer distintas políticas de permisos acá. Van a seleccionar la segunda, ok. Y van a bajar y le dan a siguiente acá abajo. Bien, acá ya está todo. Le dan acá abajo a la derecha crear usuario. Y listo, ahí dice que el usuario se creó correctamente, listo. Ahora tocamos en su nombre de usuario, los va a llevar a esta otra página. Y le van a dar acá a crear clave de acceso. Esto es lo que nosotros vamos a usar para entrar en la aplicación después. Le dan ahí, tocan el primer cuadradito, aceptan acá abajo de que entienden esto y le dan siguiente. Bueno, acá no importa, no ponen nada y le dan acá crear clave de acceso. Ahí termina, les van a aparecer dos claves, una de acceso común y otra secreta. Esto después lo vamos a usar, pero le pueden dar acá abajo descargar archivo y ahí se les descarga un archivito con las dos keys que vamos a necesitar después. Bueno, ahora se van al segundo link que les dejo en la descripción, que es para descargar el programita de Amazon. Vamos a ir acá a Windows, o bueno, salvo que tengan otro sistema operativo. Le dan a este link, se les va a descargar el programita. Lo abren, les va a aparecer como para instalar cualquier otro programa. Siguiente, aceptan, siguiente. Acá eligen dónde, yo lo dejaría donde aparece por defecto. Next, instalar. Ahí terminó, le damos a Finish y listo. Bueno, y una vez instalen esto de Amazon, tienen que volver acá a la página y copiar este comando de acá, si no, no les va a funcionar el programa. Así que van a abrir un CMD, bien, y acá van a pegar este comandito de acá, lo copian, lo pegan acá con Control V, le dan Enter, les va a aparecer acá la versión del programa, así que ya está, y listo. Bueno, ahora sí, vamos a ir al tercer link en la descripción y se descargan Blender Studio. Los va a llevar a la página principal, le dan a descargar acá, se les va a descargar rápidamente, le dan a abrir. Probablemente les salga esto de que Windows no confía en el programa, pero no se preocupen, no pasa nada. Lo ejecutamos
Siguiente, instalamos, instalar y listo. Ya si quieren lo pueden abrir acá. Le damos a Finish. Bueno, cuando abran Blender Studio van a ver un cartelito así. Lo cerramos y acá van a darle a Setup Your Profile. Acá arriba les va a aparecer la lista de perfiles que no tienen ninguno y le vamos a dar añadir perfil. Acá ponen un nombre y acá tenemos que poner las claves de la cuenta de Amazon. Una vez pegan las dos claves, la común acá y la secreta acá, le dan a crear perfil. Ahí se les va a ver añadido. Acá abajo les va a decir Add Path. Acá tienen que buscar dónde tienen instalado Blender. Le vamos a dar ahí. Generalmente está en su disco base, en archivos de programa, Blender Foundation. Acá van a tener las distintas versiones de Blender que tengan. Y le dan clic al ejecutable de Blender, abrir y listo. Y acá abajo es la región donde se van a usar los servicios de Amazon. Esto realmente no importa, así que yo lo dejaría en el que viene por predeterminado. Y después nos vamos a ir acá a Farms, crear nueva farm y van a tener todo esto. Acá vamos a poner un nombre, yo voy a poner Inner Design. Acá vas a tener dos opciones. Pongamos la de la izquierda porque es gratis. Obviamente la de la derecha va a funcionar mejor, pero te cobran como $40 al mes, así que no queremos eso. Después acá abajo es la cantidad de recursos que van a usar las máquinas de Amazon en la nube. Obviamente cuanto más alto mejor, pero más caro van a salir porque usan más recursos. Yo lo dejaría en Balanced. Bajamos un poquito más. Esto lo dejaría así tal cual también. Y acá abajo tenés que seleccionar la versión de Blender en la que van a trabajar estas máquinas. Esto tiene las 3 versiones LTS que hay. Lo que quiere decir LTS es como una versión estable de Blender. Recomendaría que usen lo más cercano a la que estén usando ustedes. Por ejemplo, yo uso la versión de 4.0 de Blender, pero acá no está. Pero de todas formas, la 4.2 LTS está más cercana a la 4.0 que uso yo, así que no vamos a notar muchos cambios. Lo mejor sería que nosotros trabajemos exactamente en esta versión, pero las versiones superiores de Blender pueden abrir las versiones más viejas, así que en todo caso ponen la versión 4.2.0 LTS. Por último, aceptamos los términos y condiciones y le vamos a dar Review and Deploy. Acá van a tener todos los datos que elegimos arriba. Deploy Farm. Va a tardar un ratito acá en cargar todo. Bueno, ahí terminó. Me habrá tardado 10 minutos, así que no se preocupen si tarda. Lo último que tienen que hacer es darle acá y Set as Current Stack. Ahí va a aparecer como Current acá. Y listo. Acá ya están listos para empezar a renderizar como hicimos al principio del video. Así que bueno, gente, como era algo relacionado a Blender y algo que sé que a algunos de mis seguidores les puede servir, decidí hacer este video. Nada. Agradecer de nuevo a ustedes y a Blender Studio. Les voy a dejar obviamente la página en la descripción, que tienen una pestaña de documentación donde tienen tutoriales, guías y cualquier pregunta que se puedan imaginar. Y si no, pueden ir a Support y mandarles un mensaje que te contestan rapidísimo y son súper amables. Les pueden escribir en español porque son de España, así que no habría ningún problema. Bueno gente, un abrazo a todos. Voy a subir videos más seguidos ahora. Chau chau.